Gracias, Padre, porque sabemos que en ti somos más que victoriosos, Padre. Sabemos que esas no solamente son palabras que se las lleva el viento, sino son declaraciones, Padre, que encontramos en tu palabra. Te damos gracias por eso. Y te amo, Dios, pues tu gracia nunca falla. Mi vida en tus manos siempre está. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento que respire, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios. Te amo, Dios, pues tu gracia nunca falla. Mi vida en tus manos siempre está. Desde que me levanto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Toda mi vida ha sido bueno. Toda mi vida ha sido tan fiel. Con cada aliento que respire,
Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Te damos gracias, Jesús. Yo sé que todos los que estamos aquí podemos decir que Dios ha sido bueno. Amén. Que Él ha sido bueno siempre. I think everyone that's in this place can testify that God has been faithful. Amen. So the next song is only in Spanish, but it talks about how Jesus is seated on the throne. Amen. And that He deserves all the glory, all the honor, and all the power. And we're just declaring this through this song. Para siempre y siempre sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el
Sabemos que solo tú eres digno del honor, que solo tú eres digno de todo poder. Tú estás sentado a la diestra del Padre y tú reinas sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestros corazones. Como dice este canto, nuestro anhelo es poder conocerte cada día más, poder estar cerca de ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Que nuestra relación contigo pueda crecer, pueda florecer, que nuestra vida pueda dar fruto, Señor, de este amor que tenemos contigo. Ese es nuestro anhelo, Señor. Te damos gracias por quien eres tú, gracias por que podemos expresarnos por medio de cantos, por medio de estas alabanzas, de estas canciones. Podemos expresar nuestro amor, nuestra gratitud. A veces cuando tal vez no sabemos qué decir en una oración, Señor, un canto tal vez es suficiente en esos momentos, Señor. Y te damos gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Amén. You can take your seat. It's beautiful to be here, and there's a promise in the Bible. Hay una promesa en la Biblia, y dice, cuando hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. The Bible says when there's 2 or 3 united in my name, he's always there. Entonces Dios está aquí presente con nosotros, So God is present here with us. y Dios tiene una palabra para usted hoy. And God has a word for us today. Entonces hoy preparé un mensaje, Today I prepare a message. y si tienen sus Biblias pueden abrir al libro de Juan capítulo 6. And if you have your Bible, you can open it to John 6:29. Y el título que hice para el mensaje de hoy es Nuestro llamado verdadero. And the title that I have for this message is Our True Calling. Y tengo una pregunta. ¿Alguna vez has preguntado cuál es mi propósito en la vida? And maybe you've asked yourself this question: what is my purpose on this earth? ¿Por qué fue creado? Why was I created? Y yo me acuerdo cuando, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estaba en la preparatoria I don't know if maybe you went through this, but when I was in high school y me iba a graduar, and I was going to graduate, uno tiene que saber lo que quiere hacer. we have to know what we're going to do, right? The major you're going to do. Ya, en la escuela, qué vamos a estudiar o qué trabajo queremos hacer. Like what career or job you're going to pursue after high school. Y sentí mucha presión. And I felt really pressured. Entonces desde niño yo quería ser policía, And since I was a little kid, I wanted to be a cop. porque los buenos agarrando los malos, Because ¿verdad? it's always like the good guy catching the bad guy. Salvando el día como Saving Superman. the day. Y empecé a estudiar para eso, And I started going to school for that. y más que estudiaba, And the more and more I went to school for it, como que no cambié mi mente. I realized it kind of wasn't my thing anymore. Sí, no era para mí. Entonces, al mismo tiempo estaba haciendo música. So yeah, I realized it wasn't for me. But at the same time, I was studying music. Entonces dije, pues tal vez hago eso. So I thought in my head, maybe I should pursue a career in music. Pero más y más que entraba, como que no. Después de 8 años de ser mariachi. You're like, After 8 years of being a mariachi. yeah, so even then that was like, no, this is not my thing either. Entonces hay diferentes etapas en nuestras vidas donde pensamos, pues, ¿cuál es nuestro And there's propósito? different seasons in our lives that we question this, right? Like, what is my purpose? Aún los filósofos, ¿verdad? ¿Para qué estamos aquí? Even really important people question themselves, what are they here for? Entonces hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué es lo que Jesús nos dice sobre este tema? So today we're going to talk about this, what Jesus tells us about this specific topic about our calling. Y tengan esto en mente, que Dios tiene un propósito para ti. And just keep this in mind. God does have a purpose for your Tiene life. un trabajo para ti. He has a job for you on this earth. Entonces
vamos a empezar en Juan capítulo 6. So we're going to start in John 6. Y nomás para darles un poco de contexto, And just to give you a little bit of context, en Juan capítulo 6, Jesús acaba de darle a comer a 5,000 personas. Jesus had just fed 5,000 people. Y lo hizo solamente de un almuerzo de un niño, And he did it through a lunch that a kid had. que era solamente 5 panes y 2 peces. That it was 5 loaves of bread and 2 fish. Y este fue un milagro que Jesús hizo. And this is a miracle that we see in the Bible that God did. Y después de ese momento, los discípulos se subieron a un barco y cruzaron el lago. And after this, the disciples went on a boat and crossed the river. Y ahí es cuando Jesús caminó sobre el agua. And that's where we see the story of Jesus walking on water. Y ahora es cuando Jesús llega al otro lado. And this is when they get to the other side. Es donde vamos a comenzar. And this is where we're going to start. Bienvenidos. Entonces, en versículo 24 vamos a comenzar. So verse 24, we're going to start. Dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. 24, right? Once the crowd... Oh, okay. She said that they have it. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto o entendido las señales o milagros, sino porque han comido de las panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece por vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Te pedimos que abres nuestros ojos y nuestros oídos para entender. Open our eyes and our ears to understand your word. Queremos conocerte más, Señor. We want to know you more. Ponemos todo esto en tus manos. We put this time in your hands. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Entonces, aquí vemos que la multitud que estaba siguiendo a Jesús vino para buscarlo. And here we see that the multitude was looking for Jesus. Y le hacen una pregunta. And they ask him this question. Jesús, ¿cuándo llegaste acá? God, Jesus, when did you get here? Y Jesús responde y dice, les digo la verdad, no me están buscando And Jesus responds, you're really not looking for me porque entendieron los milagros, because you truly understood the miracle, sino que solamente porque la comida que comieron los and llenó. just because of the food that you got. Y aquí podemos aprender algo de esto. And we can learn something through this. A veces podemos seguir a Dios por las razones equivocadas. Many times we can follow Jesus with the wrong reasons. Tal vez seguimos a Dios porque sabemos que Él nos puede dar algo. Maybe we follow God because we know we can get something out of it. O tal vez porque Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas, lo Maybe seguimos. because God has done a miracle in our lives. O tal vez lo seguimos porque queremos recibir un milagro. Or maybe we follow him because we want to receive a miracle. Y aquí vemos que las personas siguieron a Jesús, And here we see that the people were following Jesus, pero realmente no lo conocían. but they truly didn't know him. Lo seguían por los milagros. They follow him because of the miracles. Los seguían porque ellos sabían que Dios tal vez les va a dar otra carne asada, ¿verdad? Maybe they follow him because they knew they were going to get food. Pero Jesús conoce las intenciones de uno. But God truly knows our intentions.
Y él dice que no me buscan porque entienden, sino porque quieren algo de mí. And he says many times in this story, like, you don't follow me because you know me, but because you want something from me. Entonces Jesús sigue diciendo después de esto, And Jesus keeps saying after this, en versículo 27, verse 27, dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesús está diciendo: no trabajen por cosas que se echan a perder. Jesus is saying, don't work for things that are going to go bad. Está diciendo que debemos de buscar algo más allá, algo que nos da vida. He's telling us you need to look for something that would give you life, Vida en abundancia. life in abundant. Y cuando Jesús les dijo eso, porque siempre Jesús como tira un gancho allá, ¿verdad? And Como una many- carnada. Many times when Jesus spoke, he was speaking and there was a little hook with whatever he would say. Y dice: hay un trabajo, trabajen por el alimento que va hacia la vida eterna. And he's saying there is a job. Your job is to look for the things that would give you life forever. Entonces versículo 28 es la pregunta que estamos pensando, ¿verdad? And so verse 27 is maybe the question that we are asking ourselves. La multitud dice, y le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? And as we see in verse 28, it says, what we must do to do the works God requires. ¿Cuál es ese trabajo que debemos hacer para seguir a Dios? What is that job that we need to do in order to follow God? Entonces, en otras palabras, ¿cuál es nuestro propósito? And we can say in other words, what is our purpose? ¿Para qué fuimos creados? Why were we created? Y Jesús les dice, And Jesus replies, y presta mucha atención lo que va a decir Jesús. I want you to really focus on what Jesus responds. Jesús dice esto: esta es la obra o el trabajo de Dios, que creen en el que Él ha enviado. Jesus answered, the work of God is this, to believe in the one he has sent. Creen en el que Él ha enviado. Our job is to believe in the one he has sent. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo o llamado en esta vida? So what is our calling and our job in this life that we're ¿Cuál es el living? propósito de nuestra existencia? What is the purpose of our existence? Es conocer a Dios, It's to know God, el que creó el cielo y la tierra, the one who created the heavens and the el que earth, creó todo el cosmos. the one that created the cosmos. Él dijo que debemos de conocerlo a Él. He's saying this is the one you need to know. Jesús podría darnos una lista de cosas que debemos de hacer. Jesus could have given us the list right here, given them a list of this is the things that you need to do. Para hacer el trabajo de Dios tienes que ir a la iglesia todos los domingos. To do the work of God, this is what you need to do. You need to go to church every Sunday. Tienes que trabajar como mujer. You need to work as an usher. Tienes que ponerte enfrente con los músicos. You have to be a musician. Tienes que leer la Biblia y orar todos los You días. have to read and pray every single day. Tenemos que hacer buenas cosas, We have ¿verdad? to do good things. Pero no. But no, that's not the way he responded. Él lo puso muy sencillo para nosotros. He honestly left it really simple for us. Conocer y creer en el que Dios ha enviado. It is the work of God is this, to believe in the one he has sent. Dios envió a Jesús y nos llamó a conocer a Jesús. God sent Jesus and he's calling us to get to know Jesus. Porque Jesús es la revelación perfecta del carácter y el corazón de Dios. Because Jesus is a true reflection of the heart and the character of God. Si vemos a la vida de Jesús, Él nos enseña muchas cosas. And if we see the life of Jesus, we can learn so much through his life. Cómo se ve el amor verdadero. How do you see true love? We know it through Jesus. Y lo vive, ¿verdad? And he not only teaches it, but he lived it on this earth. Él es el ejemplo.
He para is that seguir. example that we need to follow. Nos enseñó cómo a perdonar a nuestros enemigos. He showed us how to forgive our enemies, Nos enseñó cómo a cuidar uno y amar unos a los otros. how to take care of each other and love one each other. Y la palabra dice, de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo unigénito. The word says that for God so loved I the know world it's that Spanish. anyone that he gave his one and only Son, that anyone who believes in him will have everlasting life. Entonces esa palabra, ese amor que vemos en la vida de Jesús, And that love that we see through Jesus, una vida de sacrificio. a life of sacrifice. Jesús vino no para que nosotros lo sirvimos a Él. Jesus didn't come so that we can serve him. Él vino para servirnos a nosotros. He came to serve us. Entonces lo puso muy sencillo, debemos de conocerlo a Él. And it's so simple. We have to get to know him. Él es eso es el propósito de nuestra vida. That is our purpose on this earth, to get to know him. Y en un salmo lo dice muy claro. And there's a psalm that says it perfectly. Solo una cosa quiero o te pido. There's one thing that I seek, that I demand, to be in the house of the Lord Para estar en la casa del Señor. all the days of my life. Toda mi vida, todos los días de mi vida. Entonces es muy sencillo todo lo demás que hacemos, And it's simple. And all the other things that we do, porque a veces ponemos reglas o cosas que dicen que así es como sirvo a Dios. and many times people have put rules, and this is what it is to love or serve God. Tal vez pensamos servir a Dios es hacer algo en la iglesia, Maybe we see serving God as something that needs to be done within the church. Predicar la palabra, Be a preacher, estar con los músicos, be a worship leader, estar saludando a las personas, be a greeter, estar limpiando maybe be the janitor of the o church, ser misionero. or be missionary. Cualquier cosa, tal vez pensamos que eso es un llamado muy alto, Any ministry, we think that maybe that's what it is to serve God. o tal vez decimos pues el trabajo donde estoy, Or maybe the job where I'm at, Dios me tiene ahí God has me there para poder traer luz y alcanzar a más to personas. bring light and to reach other people. Pero lo que sucede cuando nosotros ponemos esa lista, But many times when we create these lists, a veces cuando empezamos a hacer esas cosas, many times when we start doing those things, o tal vez no hacemos esas cosas, or maybe we don't have the time to do those nos things, sentimos culpables, we feel guilty. sentimos que estamos lejos de Dios. We feel that maybe we're far from God because we're not doing the things where we're supposed to do. Pero el llamado que nos da But the calling that He gives es us conocerlo a Él. is to get to know Him. En versículo 30 And verse 30, sigue diciendo, he keeps saying, le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal o milagro para que veamos y te creemos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces aquí están otra vez, Jesús les dio la respuesta de qué debemos hacer, y Jesús dijo que hay que conocer a Él. and here again, He's telling him that response. Y entonces ellos dijeron, pues si esto es cierto, enséñanos, danos un milagro, un señal. And they're saying, okay, if this is true, give us a sign. Imagínense, acaban de ver a Jesús alimentar a 5,000 personas. Now imagine this. Jesus just fed 5,000. Y había otros milagros que hizo, sanando enfermos. And there's y todo. other miracles that He had done. Y Jesús les dijo en versículo 32, And in verse 32, He responds, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. very truly I tell you, it's not Moses who gave you the bread of heaven, but it's my Father who gives you the true bread from heaven. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo.
For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Entonces Jesús está refiriéndose, o aún los judíos están ahí refiriéndose a Moisés y ese maná que recibieron en el desierto. And here we see that the people are talking about Moses and the bread that they receive in the desert. Y ellos dijeron, pues es Moisés que nos dio este pan que vino del cielo, que nos dio vida. And they're saying, well, it was Moses who gave us this bread that gave us life. Pero Jesús los tenía que corregir. But Jesus corrected them. Dijo, no es Moisés el que ha dado el pan, sino es mi Padre. And he says, it wasn't Moses who gave you the bread, but it was my Father. Entonces una vez más la multitud dijo, Señor, danos siempre este pan. And the people responded, always give us this bread. Y Jesús dijo algo muy controversial. And Jesus at that time probably said something super controversial to Él them. dijo, yo soy el pan de la vida. And he said, I am the bread of life. El que viene a mí no tendrá hambre, Whoever comes to me will never go y hungry. el que cree en mí nunca tendrá sed. And whoever believes in me will never be thirsty. Entonces aquí Jesús, una vez más, hay una revelación de quién es Jesús. And here we see a revelation of who Jesus is. Y cuando yo hablo de Jesús, And when I talk about Jesus, y acuerdo de lo que dice la Biblia, in accordance to what the Bible says, Jesús es Dios con nosotros. Jesus is Him with us. Es la encarnación, como He's the dice. incarnation. Es 100% Dios y 100% hombre. He's 100% man and 100% human. Porque en el libro de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And then it says the Word became flesh. Y después dijo, la palabra se hizo carne y vivió con nosotros. Esta es la persona de Jesús. This is the person of Jesus. Y cuando él dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre. And when he said, I am the bread of life, and whoever comes to me will not go hungry, Él está poniendo esa referencia del Antiguo Testamento, he's referencing to the Old Testament, y que el pan verdadero que da vida es Él. and that true bread that gives life is Him. Lo que Jesús está diciendo es que Él es suficiente para nosotros. What Jesus is saying, that He is sufficient for us. Nosotros we are not sufficient in ourselves. Nosotros no nos hacemos suficientes a nosotros mismos. If we were enough, Si nosotros fuéramos suficientes, we wouldn't need a Savior. no necesitaríamos un Salvador. But we know that without Jesus, Pero sabemos que sin we are Jesús completely lost. estamos completamente perdidos. The path that will lead us to, El camino que nos lleva a eso, without Jesus is one that leads to hell. el camino sin Jesús nos lleva al infierno. But in Jesus, Pero en Jesús we have life. tenemos vida. And He made it really simple for us. Y lo hizo tan simple para nosotros. He says, your purpose in life is to know me. El propósito de tu vida en esta tierra es conocerme a mí. The more we got to know the giver of life, Entre más conocemos al dador de la vida, the more we get to live life to the fullest. más podemos vivir nuestra vida en abundancia. In Ephesians 3:17 and 19, Efesios 3:17 al 19. Paul begins to pray for the church. Pablo empieza a orar por la iglesia. And he says this, I pray that you be rooted and established in love. May have power together with all of the Lord's holy people to grasp how wide, how long, and how high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Efesios 3:17 al 19 dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin,
que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. This is what Jesus wants to teach us. Dice que nosotros podemos entender qué tan ancho y largo y alto y profundo es el amor de Is Cristo. to get to know the depth of the love of Jesus. Que aun la Biblia dice, aun siendo pecadores, Dios mostró su amor así. That even though we were sinners, Jesus still revealed his love to us, Que murió por nosotros. and he died for us. Y este amor que Pablo está describiendo aquí, And this love that Paul is describing here, eso nos lleva a ser llenos de Dios. it pushes us to be filled with God. It says that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Y dice, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Y esto es un llamado muy profundo. Y this is a deep, deep calling. ¿Cómo podemos conocer a Dios? How do we get to know God? Una de las cosas más seguras que tenemos One of the more secure things that we have, es su palabra, it's the Word of es God. la Biblia. It's the Bible. Allí podemos ver la vida de Jesús. There we get to know about the life of Jesus. Allí es donde vemos el corazón de Dios That's where we get to see the heart of God para la creación for the creation y para cada uno de and nosotros. for us individually. Y hay muchas promesas que tenemos en la Biblia. And there's a lot of promises that we see in the Bible. Cuando nos entramos profundamente en Jesús, podemos tener una seguridad, And when we're deep in a relationship with Jesus, we can have the certainty. aún por medio de las tormentas y las dificultades de la vida. Even though we go through trials in life. José 1:9 dice, no temeré porque Dios estará conmigo donde quiera que vaya. Joshua 1:9 says, I shall not fear, For the Lord will be with you wherever you go. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Psalms 23, the Lord is my shepherd, and I shall Not want. not want. En Mateo capítulo 6 habla de que no debemos de preocuparnos, Matthew 6 talks about how we should not be worried about anything. que Dios proveerá todas nuestras That necesidades. God will fulfill all of our needs. Si Dios alimenta a los pájaros, como nosotros no. If God feeds the birds, will He not feed us? Si Dios viste a los flores silvestres, como a nosotros no. If God clothes the flowers, wouldn't He clothe us? Dios es mi pastor. God is our pastor. Dios me llama amigo. God calls me His friend. Dios me llama hijo. God calls me His son. Y en Efesios dice que Él me escogió antes que naciera para And conocerlo a Él. we see that we were chosen even before we were born Para conocerlo a to Él. get to know Him. Eso es muy profundo. That's really deep. Que el Dios que creó todo That the God that created everything ve a nosotros sees us, y nos ve muy importantes. and He sees us as important. Y en Juan, ya mero para terminar, And John, to finish, Él dice, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. it tells us that we've been privileged to be called the sons and daughters of God. Dice, todos los que creen en Él tienen este privilegio. And everyone that believes in Him have that privilege. Y ese es el primer paso para nosotros. And that is the first step that we need to take. Porque si yo vivo mi vida y yo pienso que mi propósito es ser pastor, Because if I live my life living a life thinking that my purpose is to be a pastor o mi propósito es ser un evangelista, or to be an evangelist, o mi propósito es ser dueño de un negocio, or my purpose is to be a business owner, entonces nuestra identidad va a estar ahí, that's going to create our identity en lo que hacemos. and the things that we do. Pero Dios nos dice, no es lo que hacemos, In these verses we have seen that it's not about the things that we do, pero it's not what we do, but it's whose we are. no es lo que hacemos, sino es a quién pertenecemos. And we are God's children. Y somos los hijos de Dios.
And to finish it in verse 40, Y para terminar en el versículo 40, dice, ¿por qué esta es la voluntad de mi Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces, esta es la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial. so this is the will of our Heavenly Father, Que todo el que vea al Hijo, that everyone that sees the Son, crea en Él, believes in Him, tenga vida eterna. will have eternal life. Eso es nuestro llamado, That is our calling, el propósito de nuestra vida. the purpose of our life. Porque si nosotros enfocamos en eso, en conocerlo a Él, Because if we focus in getting to know Him, todo lo demás es extra. all the other stuff that we get to do is extra. Estaba leyendo un libro de un señor que estaba plantando casas de oración I was reading a book about this guy that was planting houses of prayer, y él los llamaba casas de fuego. and he would call them houses of fire. Y eran nomás grupos chiquitos And there were small groups, y oraban por la ciudad and they would pray for the city, y oraban por muchas cosas. and they would pray for many other things. Y un día él estaba preparando para hablar And one day he was preparing for a sermon, y estaba muy nervioso. and he was really nervous. No sabía lo que iba a He decir, didn't know what he was going to no say. sabía lo que iba a pasar. He didn't know what was going to happen. Pero cuando se estaba acercando enfrente, And as he was approaching the front, había una persona que estaba orando. there was a person that was praying. Y él cuando entró en ese lugar, And when he entered that place, se sintió un poco raro, he felt a little weird, porque era una oración que era tan íntima, because it was a really intimate prayer que esta persona estaba hablando con Dios. that this specific person was praying to God. Y él entendió algo en ese momento, And he understood something in that moment, que si nosotros vivimos una vida de decir yo voy a ser el mejor predicador, that if we live a life where I'm saying I'm going to be the best preacher, yo voy a ser el mejor trabajador, I'm going to be the best worker, yo voy a ser el mejor servidor, I'm going to be the best server, tú pones llenas la oración. you can finish the sentence. Pero la verdad es que podemos fallar en todas esas áreas, The truth is we can eventually fail in all of those things. pero hay un lugar donde no podemos fallar, There's a place that it's going to be hard for us to fail. en ser hijos y hijas de In Dios. being the sons Podemos and daughters of God. Podemos equivocarnos en cualquier cosa, We can have mistakes in many areas. pero si nosotros conocemos realmente que somos hijos y hijas de Dios, But if we truly know that we're sons and daughters of God, podemos pararnos fijos en esa promesa we can stand firm in that promise y saber que Dios tiene cosas buenas para and know that nosotros. God has good things for us. Entonces, este es una invitación. And this is an invitation. El trabajo que Dios tiene para ti y para mí The work that God has for you and me es para conocer a is Jesús. to get to know God. Amén. Amen. Vamos a orar Let's pray. y hay unos vasitos, pero vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. We're going to pray and thank God for this word. Señor, te damos gracias por quién eres. God, we thank you for who you are. Gracias por tu amor, Thank you for your love, gracias por tu fidelidad your faithfulness, y por tu palabra. and your word. Que nosotros estamos aquí That we are here. y nuestro propósito es conocerte a And ti. our purpose is to get to know you. Te damos toda honra y toda gloria Give you all the honor and the glory. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Voy a invitar a Rafael Nava, Voy a invitar a su suegro. que es mi suegro, mi father-in-law, y él nos va a dirigir en la Santa Cena. Hola, ¿cómo están? Hi, how are you? No sé si sepan, pero la Biblia dice que donde están dos o tres, I don't know if you know this, but the Bible says when there's 2 or 3, ahí está el Señor. the Lord is there. Así que en este momento tal vez miras alrededor y somos más de tres, ¿verdad? And as you Pero can aquí see está el around us, Señor. there's more than 3 of us. Es más, la The Lord is Biblia here. dice
More, the Bible says, Y la Biblia dice también and the Bible also says, que no nada más cuando están dos o tres, not only when there's 2 or 3, sino que está en nuestro corazón. that He lives in our hearts. Si tú crees al Señor, If you believe in the Lord, Él está ahí. He is there. ¿Están de acuerdo conmigo? Amen? Amén. Así que donde quiera que usted ande, So wherever you are, Dios está ahí mirándolo, God is there looking at cuidándolo. and with you. Amén. Así que vamos a participar de la cena del Señor. So we're Y gonna, quiero leerles una escritura I want to read you a verse que está en 1 de Corintios, el capítulo 11. that's in 1 Corinthians chapter 11. Y dice del verso 23 en adelante. And verse Y 23. esto fue una cena que el Señor hizo antes de ascender al cielo. And this was the Last Supper Y before Jesus fue went la to heaven. última cena que él hizo con sus discípulos. And it was the last gathering he had with his Y disciples era en el tiempo de la Pascua. during the time of Passover. Así que esto fue lo que el Señor les dijo, ¿verdad? Esto está ahí en Corintios. And in Corinthians it says this: Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, For I pass on to you what I have received from que the el Lord Señor Jesus, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. that on the day when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del... The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it into pieces and said, This is my body, which has been given to you. Do this in remembrance of me. We could partake of the bread. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, This cup is the new covenant between God and his people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. Participemos de la copa. Let's participate of the cup. Así pues que todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Y qué maravilloso, ¿verdad? Que la Biblia dice que cada vez que participamos del pan y de la copa, estamos recordando lo que el Señor hizo por nosotros. And how beautiful is this, knowing that every time we participate of the bread and the cup, we are remembering what he has done. Porque nosotros merecíamos muerte, We deserve death, pero Jesús pagó todo por nosotros. but Jesus paid everything for us. Y ahora tenemos vida And now we have life y vida en abundancia and life in y vida abundance. eterna. Así que yo quiero invitarles, no sé si puedan hacerlo, pero si no, quiero que levante su mano ahí, su mano derecha, y dígale, Señor, I want to gracias. invite you at this moment to just raise your right hand and say, Lord, thank you. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, Thank you Dios. for this opportunity that you've given us. Porque estamos agradecidos por todo lo que tú hiciste en We are nosotros. thankful for everything you've done in us. Gracias, Señor, porque hasta ahorita, Señor, hemos podido ver tu gracia, Señor, obrando en nuestras vidas. And we thank you because up to this point we have seen your grace and abundance in our life. Así que te agradecemos, Señor, Thank you, Lord, por ir a la cruz y morir. because you went on the cross and you died. Y ahora estamos recordando, Señor, lo que tú hiciste, And now we Señor. remember what you've done. Y tu palabra dice que cada vez que lo hacemos, estamos recordando, Señor. And your word says every time we Así do que this, en we este remember. momento te damos gracias. And we thank you. Gracias, Señor Thank you, Jesús. Jesus. Te amamos, We Dios. love you, Jesus. Amén. Amen.